Dentro de los distintos actos organizados en esta Semana Cultural, tenemos esta noche el orgullo de contar con Gabriel Castelló Alonso. Sin duda, el autor de moda desde que reeditó su Valencia, Las Memorias de Cayo Antonio Naso, y su reciente Devotio, Los Enemigos de César, que han sido todo un éxito de ventas. Gabriel Castelló nació en 1972 y actualmente es ejecutivo de ventas en una empresa líder del sector de las telecomunicaciones. Desde su infancia ha cultivado una gran afición a la historia antigua y de su Valencia natal, con especial foco en la época ibera y romana. Investigador y articulista de divulgación en medios digitales, orientados a la recreación histórica y las curiosidades de nuestro pasado remoto. Ha colaborado en publicaciones como Nunca me aprendí la lista de los Reyes Godos, de Javier Sanz, o la revista Stylus, de la Asociación Hispana Romana, además de impartir talleres de escritura creativa en la Universidad de Valencia. Con la edición de su primera novela, Valencia, Las Memorias de Cayo Antonio Naso, en 2008, por la extinta editorial Acron, Gabriel Castelló entró con brío en el mundo de la ficción histórica, sumergiéndonos en la turbulenta España de Quinto Sertorio. En primavera del 2013 llegó la segunda entrega de la saga, Devotio, Los Enemigos de César, una nueva trama, doble en España romana, y esta vez de la mano de su actual editorial Woodhouse, la misma firma que ha rescatado su primera novela y la ha reeditado en un formato exclusivo y que ya va por su segunda edición. Enhorabuena. Es para nosotros todo un honor que Gabriel haya tenido la deferencia de acudir hoy a nuestro casal. Además, por si alguien se ve suscitar su curiosidad tras esta charla, cosa que no es difícil, porque Gabriel sabe contagiar el entusiasmo por la Valencia romana, habrán ejemplares de sus dos novelas a la venta, que además segurísimo que estará encantado de dedicar. Y sin más preámbulos, voy a cederle el micrófono a Gabriel Castelló. ¿Me escucháis bien así? ¿O me escucháis bien así? Sí. Yo casi mejor sin micro, ¿verdad? Pues lo voy a dejar aquí, que me amplifique desde aquí, desde la mesa. ¿Vale? Pues, muchas gracias por estar aquí, escuchar a este friki del mundo antiguo, que os va a contar unas cuantas cosas de estas tierras que pisamos, pero de hace unos poquitos años. Y muchas gracias, Luis, por brindarme la ocasión de estar aquí con vosotros y contaroslo. Bien, para conocer el mundo antiguo hay que casi vivirlo. Es una cosa, yo desde que era pequeñito pues tenía esa inquietud, ¿no? A mí siempre, cuando salían en la tele las películas de capas y espadas y plumeros rojos y esas cosas, pues era de la clásica persona que se pegaba a la televisión a verlo, ¿no? Y después pues de la televisión saltas a la literatura, porque te das cuenta de que el cine o la televisión pues se te queda corto, ¿no? Y que la literatura te da muchas más posibilidades de imaginar, ¿no? y de recrear el pasado. Y eso pues poco a poco te hace investigar, viajar, recorrerte todo el Mare Nostrum de lado a lado, buscando piedras, vestigios y al final para componer tus cosas. Como veréis, la foto que tengo en el blog y que aparece en Facebook, os sonará esa mano. Ese traje de centurión. Es que para vivir como ellos tienes que sentir lo que sienten ellos, y eso es un grave error que cometen muchos autores de ficción, que hacen que caballeros maravillosos con sus magníficas armaduras se pongan a saltar. Y os puedo decir que con 25 kilos de hierro encima, eso de saltar, correr y trepar, lo vamos a dejar para la ciencia ficción, porque no es posible, ¿no? Y muchas veces hay que ponerse en su piel para saber cómo eran y cuáles eran las limitaciones naturales que podía tener una persona que llevaba encima todo eso. Y lo llevaba encima durante horas, y además recorriendo casi 30 kilómetros al día a pie. Por tanto, eso es estar cachas, ¿eh? No lo de hoy. Esta gente era espectacular. Vayamos al ajo. ¿Qué os voy a contar hoy? Pues os voy a contar los dos momentos o los dos grandes bloques en los que se compuso pues, nuestra Valencia antigua, ¿no? La
Valencia romana. Entonces, el primer bloque sería la época republicana, en la época de expansión del Imperio Romano, y la segunda sería la parte imperial, que es pues, la parte de la estabilización del gran mundo romano, la gran Pax Romana y también su decadencia. Vamos allá. Eso sí que os sonará, ¿verdad? Plaza la Virgen, kilómetro cero. Ese texto que está ahí arriba, que veis aquí en la franja superior, es la primera mención que se conoce de la ciudad de Valencia, que está en el libro de Apologia Recóndita de Tito Livio, y que nos habla de que eso, que en tiempos de... Bueno, ahí está en latín, pero eso, que en 10 Junio Bruto, cónsul en Hispania, que luchó contra Viriato, a los que lucharon contra Viriato, y eso hablaremos luego, porque hay una polémica de si fueron los que lucharon contra Viriato o con Viriato, porque depende de cómo traduzcas el latín, te puede decir una cosa u otra. El caso es que a esas personas se les concedió un agros et oppidum, o sea, un territorio y una fortaleza o una fortificación que se llamó Valencia. ¿Cuál era la duda que hubo en un principio? Si esta Valencia era esta, o la Valencia de Alcántara, o cualquier otra Valencia Dominio, o alguna Valencia tal, y más siendo como es lucha contra los lusitanos, contra Viriato, que eran en Portugal, no eran en esa zona. Pero cuando se descubrió la Almoina se acabó la duda. Hasta que la Almoina no apareció, lo que hay hoy en el solar, pues siempre los historiadores tenían su duda de si esto era o no era esa Valencia, o esto era una fundación posterior o alguna cosa, pero no. Como luego veréis, sí que corresponde, y Tito Livio no estaba engañado, que es esta. También en esa losa, en ese kilómetro cero que tenemos, que visitable en la Plaza de la Virgen, está ese símbolo. Ese es el primer símbolo de Valencia. Así como hoy tenemos el casco del rey Don Jaime, que parece que sea ya el impuesto para todo lo que tenga que ver con Valencia, ese es el verdadero símbolo de la ciudad, el original. Es el cuerno de fortuna, la cornucopia. Es el símbolo de la abundancia. Y eso era un símbolo, pues todos los pueblos antiguos, y los romanos más, eran muy supersticiosos y muy simbólicos en todas las cosas. Nada era por accidente. Entonces, ese es el cuerno de la abundancia, que significa, es como un tributo a los dioses para que esto sea fértil, que esta región prospere, para hacer un guiño a fortuna para que no haya ningún contratiempo, y las flechas y los rayos que están en la parte inferior evidencian el origen militar de quien la puebla. Por lo cual, el cederle terrenos a veteranos o licenciados también correspondería con eso. Porque ese símbolo no lo tendría nadie que no hubiera servido las armas. Por tanto, y este símbolo no es que se lo inventa el que hizo la lápida, la placa en la Plaza de la Virgen, sino que están las monedas antiguas. Por lo tanto, sí que coincide en el que sean licenciados los primeros veteranos y que además se les conceda tierras para la labor, lo que ellos llamarían después centuriación. Ahora lo que ya está claro, y por ese hallazgo de la Almoina, es que en el año 138 a.C., para los romanos, el 616, desde la fundación de la ciudad, es la fundación de Valencia. Pero, ¿fueron guerreros de Viriato? Pues no lo sabemos. ¿Fueron legionarios itálicos? Muy probablemente. Porque los restos de vasijas que hay en la Almoina, en el museo, que es lo que se entregó al pozo ceremonial después de hacer el rito de fundación, son vasijas de Campania y de Apulia. Eso está en el sur de Italia. Es la zona de Nápoles y la zona de Tarento. Entonces, es probable de que una parte de los primeros valentinos, fueran colonos de Apulia o de Campania. O auxiliares veteranos, y auxiliares pueden ser de muchos diferentes lugares. Porque las legiones tenían sus ciudadanos itálicos, que eran los romanos o itálicos que luchaban en ellas, y luego tenían auxiliares, que eran otros pueblos aliados que por pactos o por tratados pues también colaboraban en las campañas, y que llegado el momento de la licencia pues también tenían como premio la ciudadanía y las parcelas que le correspondieran al fundar una colonia. Por lo cual hay esas tres posibilidades. En mi modesta opinión, después de investigar mucho, de dar muchas vueltas y leer mucho el tema, me quedaría con todo.
no creo que fuera solo descartar una cosa o la otra, sino que probablemente hubieran guerreros lusitanos rendidos de Viriato que aceptaran la ciudadanía romana y se los llevaran desde el Portugal hasta aquí. Habría legionarios que se licenciarían y que les concederían las tierras, y habría también auxiliares itálicos o de lo que hoy es Croacia o de cualquier región que por el momento estuviera suministrando auxiliares, que también acabarán aquí. Con lo cual esa sería la mezcla de la primera sangre de los 2000. Se supone que eran 2000 los fundadores. Eso no está, o sea, no hay en ningún sitio está escrito, pero por las dimensiones de la ciudad, que sí que se saben, el perímetro y el número de casas o familias que puede albergar el perímetro, da una cifra aproximada de unos 2000 partes familiares. ¿Y eso qué significa? Hombres. O sea, cuando Roma cuenta hombres. Es una sociedad tremendamente machista, injusta y antigua, por lo cual no cuenta ni esclavos, ni mujeres, ni nada que tenga que ser que no sea el cabeza de familia. Por lo cual, si hablamos de 2000 habitantes, son 2000 hombres con derecho a voto que tendrían a su vez sus esposas y la cantidad de esclavos que cada uno tuviera. Hablamos de una ciudad de 10.000 habitantes, aproximadamente. Sería la Valencia. Y entonces ahora ya uno entiende más o menos dónde está cada cosa. Dónde está la catedral, que está encima de lo que fue la basílica. La basílica era el lugar de donde se hacían los tratos comerciales y donde se impartía justicia. Luego llegó la cristiandad y le cambió el nombre a la basílica, o le cambió el significado de lo que significa basílica, y ahora asociamos todo basílica e iglesia. Pero basílica era un lugar público donde se hacían cosas públicas. Luego tendríamos el resto del tramo urbano, ¿ves? Colgado, ¿dónde estaría? El Pado de Benetà, el Pado de Benicarló. Fijaos las dimensiones de la pequeña ciudad. Ahora hablamos eso de 2000 habitantes, votantes con sus familias, sus esclavos y tal. O sea, es unas dimensiones bastante reducidas. Y en ese momento, cuando esta situación era la que encontramos en Valencia, pues, ¿qué es lo que pasó? Se produce el primer conflicto, el primer gran conflicto interno en Roma. Roma había estado creciendo, pero Roma había crecido con unos desequilibrios internos tremendos. Porque había una facción, una parte de la sociedad romana era la que dominaba, la dominante, los aristócratas, que llamaron después optimates, y había otra facción de gente que querían cosas nuevas, que querían cambios, querían progreso, querían abrir el voto a más personas, abrir la entrada en los cargos públicos a más personas y no solo a un reducido grupo de aristócratas. Y eso acabó pues, con un conflicto armado entre Sila, que era la parte de la aristocracia, el defensor de la aristocracia, y Mario, que era un hombre que quería cambios y quería reformas, ¿no?, en el mundo romano. Bueno, pues esos tortazos que empezaron en Roma acabaron aquí. Y acabaron con tanta violencia que en Roma, en lo que es Italia, no llegó a haber nunca un conflicto armado como tal, o sea, una guerra. Sí que hubo represión y sí que hubo disturbios en la ciudad, pero no una guerra. En cambio, la guerra estalló en España. La guerra estalló. Por una sencilla razón. Porque hubo un personaje, que es este, que es la portada de mi novela, que se llamaba Quinto Sertorio. Quinto Sertorio era familiar de Mario. Era un pariente. No se sabe si era, exactamente no se sabe si era primo o si era sobrino. O sea, casi todos se cantan por sobrino, pero no está claro. Era pariente, lo que se sabe, era familia de Mario. Y era el gobernador de Hispania. Entonces, cuando Sila saca a gorrazos a Mario de Roma y hace una purga política al estilo estalinista, llaman a Sertorio a retreta. Dicen, vuelve para Roma que queremos hablar contigo. Y él dice, no, yo sé que si vuelvo lo que va a pasar. Si vuelvo mi cabeza adornará el foro. Por lo tanto, como Hispania está hasta las narices de pagar impuestos a los aristócratas romanos y aquí falta una cerilla para que prenda el incendio, él fue la cerilla. Entonces él decidió rebelar en Hispania y ha pasado a la historia pues como un idealista, a veces como un rebelde, porque se rebeló contra la República Romana y provocó pues, la primera guerra civil entre romanos. Quizá un visionario porque pretendía darle la ciudadanía romana a todos los hispanos, algo que tardaría siglos en pasar, pero que al final pasó, lo cual el que incorporar Hispania en bloque al mundo romano y eso.
tener en cuenta una cosa, es que ser ciudadano romano era muy importante. O sea, aunque tú vivieras en un estado controlado por Roma, si tú no eras ciudadano romano, tú no eras nada. Eras un peregrino o no eras una persona que tenía ni capacidad de voto, ni capacidad de influencia, ni podías sustentar cargo público, ni podías enriquecerte demasiado sin que alguien te diera un toque. Entonces, concederle ciudadanía romana a todos aquellos que vivieran en territorios gobernados por Roma implicaba pues darles una garantía de estabilidad brutal. Entonces, el que alguien te prometa eso es como el papel es para todos. En el momento de decir, oiga, usted no se preocupe que si usted me apoya, yo te doy el permiso de residencia. En bloque y en masa recaudó una ingente cantidad de milicianos dispuestos a luchar por su causa. O también un loco, porque acabó muy mal. Acabó muy mal y ahora luego os contaré. O quizá todo. Lo que sí que está claro es que el gran conflicto de las guerras civiles en Hispania no se libró ni en Portugal, ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en Aragón. Se libró aquí. Y eso es una de las cosas que en los libros del colegio jamás lo veréis escrito. Están hechos para que no aprenda nadie. Y porque la historia antigua de Valencia se ningunea. Se ningunea de forma casi, te diría, pues crónica. Aquí todo lo que no sea desde el 9 de octubre de 1938 en adelante no interesa. No interesa a nadie. Y para mí, yo mi primera novela, siempre dije que era una novela reivindicativa. Como que Valencia existe, ¿eh? Y ojo, que si Valencia era grande y era una gran empresa para ser conquistada por Jaime I es porque ya había habido una inmensa Valansilla que venía de una gran Valencia. Y entonces, todo tiene un porqué. O sea, si no, pues esto no hubiera sido nada. No hubiera sido un objetivo de primer nivel para un rey expansivo como fue Jaime I. ¿Qué pasó aquí? Pues una ensalada de tortazos. Pompeyo el Grande, el gran Pompeyo, que luego sería el gran rival de César, fue el encargado por la República de sofocar la rebelión de Sertorio, después de años y años de no conseguir nada, y Sertorio se plantó con sus tropas aquí. A la vez, Sertorio bajó desde Aragón, que era donde estaba él pasando el invierno, y Metelo, que era el otro general de la facción aristócrata, llegó desde la ulterior, o sea, desde lo que hoy es Andalucía, con otro ejército más, para desafiar entre los dos ejércitos, el de Pompeyo y el de Metelo, a Sertorio. Además, Sertorio había cerrado un acuerdo de colaboración con las mayores sanguijuelas de la antigüedad, que eran los piratas cilicios. Estos tíos eran los que dominaban el Egeo, eran los absolutos amos del Egeo, y que además eran la fuerza de choque mercenaria de un rey enemigo de Roma, archienemigo de Roma, que era Mitrídates del Ponto, lo que hoy es Turquía. Bueno, este Mitrídates, solo para que os hagáis una idea de qué tipo estamos hablando, organizó en una noche la muerte de 80.000 romanos. Hombres, mujeres y niños. Se llaman las vísperas asiáticas. Desde entonces, claro, Roma lo tenía fichado como este tío, vamos, que nadie se atreva ni siquiera a mandarle ni correspondencia oficial. No, pues Sertorio cometió el grave error de, en su intento de hacer una pinza contra Sila, desde Asia y desde Hispania, firmar un tratado con Mitrídates, y Denia se convirtió en la base de los piratas, que luego ya en época árabe no volvería a ser. Es que esto ya no suele ser, las cosas suelen venir por algo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebelión? Bueno, esta es una de las fotos que a mí más me impactó. En principio, a mí es una de las fotos que me dio alas para escribir mi novela Valencia. Ese es un esqueleto de los que se encontraron en la Almoina. No solo uno, hubo más. Hay 11. Se encontraron 11 esqueletos, de los cuales algunos presentaban síntomas de tortura terribles. En este caso, el que veis ahí con la barra de medición del arqueólogo, le faltaban los 2 pies y tenía un pilum. Pilum es una lanza, una jabalina arrojadiza romana incrustada donde la espalda pierde el nombre. Lo cual murió empalado. Murió empalado. Y le cortaron, además le habían cortado los tobillos. Entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué ese ensañamiento, ¿no? con tal? Bueno, pues parece ser que cuando Pompeyo entró en Valencia, lo que quiso es que
quiso hacer un escarmiento de tal calibre para que ya nunca más ninguna colonia itálica en Hispania se le ocurriese la feliz idea de rebelarse contra Roma. Porque Valencia era, desde el principio había sido una firme seguidora de Sertorio, desafiando a la República Romana, y Pompeyo quiso hacer aquí algo tan espeluznante para que desde ese momento sofocar cualquier intención de los colonos romanos o de los indígenas de seguir apoyando a la rebelión de Sertorio. De hecho, este esqueleto es uno de los personajes de esta novela. Porque yo dije, yo tengo que contar la historia de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué acaba así? ¿No? Después de tanta lucha, ¿cómo es que su final es ese? Eso sería otra imagen ideal de cómo fue Valencia en aquel momento y del lugar donde se encontró el esqueleto. Como veis, marca lo que hoy es más o menos el solar de la Almoina, ¿eh? Sería el foro y la Plaza de la Virgen es prácticamente el mismo, o sea, ha sido plaza durante 2000 años. Y ese tesorillo se encontró en la calle Salvador y está fechada. La moneda más moderna, puedo decir, es del 79 a.C. Por lo tanto, este tesorillo es de alguien que en vísperas del asalto de Pompeyo escondió el dinero que tenía antes de que se lo picaran los asaltantes, y debe morir, porque si no lo hubiera llevado. Por lo tanto, si lo hemos encontrado nosotros es porque no sobrevivió al asalto de Pompeyo. Y tenía 120 denarios, o sea, tenía un dinerillo, Y ya digo, monedas de todo tipo. Algunas de esas que habéis visto de Valencia se encontraron en ese tesorillo, ¿no? Con lo cual, es curioso porque en esas monedas hay una colección de medio Mediterráneo. Eso implica el movimiento comercial que tenía Valencia en aquel momento. O sea, al estar tan bien colocada como estaba, porque era la vía, lo que luego sería la vía Augusta, la carretera que iba desde Cádiz hasta Roma, con el mar cerca, con un puerto fluvial donde el Turia lleva mucha más agua que hoy, El Turia no tenía impedimentos y en invierno y en otoño llevaba un caudal fuerte, con lo cual los barcos subían desde el mar hasta Valencia, con lo cual era una ciudad muy bien colocada, con excedentes agrícolas, y bueno, la fortuna hasta este momento había sido propicia, hasta este momento. La fecha clave en todo este conflicto que hubo es el 75 a.C. En el 75 a.C. cae Valencia, y en el 75 a.C. se produce la gran batalla campal entre las dos facciones, entre los rebeldes populares y la aristocracia, los optimates. Y esa batalla se produce muy probablemente, aunque nadie pueda decir al 100% que sí, pero muy probablemente en Albalá de la Ribera. Con lo cual, no demasiado lejos de aquí. Y es una batalla de proporciones titánicas, Son 30.000, hablamos de 30.000 efectivos por cada bando, O sea, 60.000 romanos formados, como la película de Espartaco, que la habéis visto, pues imaginaos eso ahí, en la ribera, entre Alcira y Albalá. Una de las grandes batallas de la historiografía romana. Y la batalla se saldó en tablas. Un ala, Sertorio se impuso a Pompeyo, en el otro ala, Pompeyo se impuso a Sertorio, por lo tanto acabó todo en tablas. Al día siguiente llegó Metelo, y Sertorio, atrapado entre dos ejércitos, optó por la tangente, por meterse hacia Yombay y huir hacia el interior por la vía de Yombay. Y ahí se acabó la estrella de Sertorio. A partir de ese momento todo le fue a peor, a peor, a peor, a peor, a peor. Y este es el último párrafo que hay de la vida de Sertorio de Plutarco, en el cual dice que un tal Antonio es el primero en apuñalar. Ahí me cogí yo, ese es el porqué. ¿Por qué un tal Antonio es el último en apuñalar? Y este tal, ¿qué llevó a Antonio? Que lo fue todo para él en apuñalarlo. Pues hay un porqué. Al final Sertorio desaparece y deja Valencia hecha unos ascos, porque Valencia quedó abandonada durante casi 50 años. La destrucción de Pompeyo fue brutal, salvo el templo de Esculapio y el templo de la Tríada Capitolina, el resto quedó arrasado. Hay una capa de escombro y de hollín que cubre toda la ciudad, datada en el 75 a.C. Por lo tanto, no se abandonó, o sea, la ciudad no fue totalmente abandonada, porque siguió viviendo gente. Era una zona de paso, era la vía
era el mejor vado del Turia. Por lo tanto seguía habiendo vida, pero no como una ciudad. 4 casas que quedarían, malviviendo y tal, y además España en ese momento también estaba en un momento convulso, llegan las guerras civiles, César llega a España contra Pompeyo y luego continúan los conflictos, hasta que en época de Augusto, entre el año 5 a.C. y 5 después de Cristo, ya con los cántabros controlados, ya sin guerras en las fronteras, lo que él llamó la Pax Augusta, que es la paz romana, el fin de los conflictos, es cuando Augusto tenía 30 legiones en ese momento. 30 legiones a 6.000 individuos por legión, más los auxiliares, es mucha gente para no luchar contra nadie. Porque claro, había habido un montón de guerras civiles y un montón de guerras exteriores y venga a hacer legiones. En época de César habían solo 10. En época de Augusto, 20 años después, había 30. ¿Qué pasó? Una gran desmovilización. ¿Y esa desmovilización qué hizo? Pues a todas estas personas que habían luchado dentro de los diferentes conflictos, pues tierras en Elche, tierras en Béjar, tierras en Valencia, tierras en Zaragoza, tierras Caesar Augusta, es de esta época, en Barcino, en Barcelona. Se fueron recolocando a todos estos auxiliares en los diferentes lugares donde había una ciudad romana o una ciudad indígena o se generaba una nueva ciudad. ¿Qué pasó entonces? Una refundación. En la Almuina está el pozo de época augustea, en el cual volvieron a hacer el mismo ritual que vimos antes. El ritual de los bueyes, el de las ánforas, el pozo, el banquete, todo el ajuar al pozo y volver a hacer lo mismo, ¿sabes? Porque para ellos como que la ciudad había quedado maldita después del asalto. Entonces, para evitar de que esos fantasmas del pasado pudieran perjudicar la nueva ciudad, pues se volvió a hacer un nuevo rito fundacional y se volvió a hacer todo de cero para pedirle perdón a los dioses por todo lo que había pasado y a trabajar. Eso sería un ejemplo de ilustración de cómo sería un rito fundacional en aquella época. Y Valencia cambió. Creció sin muros, eso fue un problema posterior. Creció sin muros porque creció en un mundo en el cual no había guerras. La guerra más cercana estaba en el Rin. Bueno, imaginaos, en las fechas que estamos y cómo se movía la época, el Rin estaba a meses de aquí. Por lo tanto, pues nadie se preocupó en hacer una nueva muralla, sino que la ciudad creció. Un nuevo foro, nuevos edificios públicos, nuevas termas, una nueva basílica y sobre todo el circo. Porque claro, en el mundo romano tradicional ya sin guerras y el mundo clásico este de pan y circo, pues es básico, o sea, no había ciudad que se preciase que no tuviese un circo. Y Valencia lo tuvo. Ahí tenéis otra panorámica, vista desde el sur, como si viéramos desde hoy, estaría más o menos desde la calle, desde la plaza de ayuntamiento, y ahí se veía el circo. ¿Sabéis más o menos dónde está ubicado? ¿O dónde estaba ubicado? La Puerta Pompá es donde salían las cuadrigas, había 14 cuadrigas. Los cárceles es los boxes, donde se atendían las cuadrigas. La Espina es el morete central, que hay un trocito de la Espina en la calle San Juan del Hospital. Eso se puede ver, en la cripta del San Juan del Hospital hay un trocito de Espina. Y luego la Porta Triunfalis, que era por donde salía el ganador, que daba las 7 vueltas y ganaba las 7 vueltas, pues podía salir por ahí, ¿no? La Porta Triunfalis está en la calle San Juan de Rivera, en la calle La Paz. Si hago así, es más fácil que veáis dónde estaba el circo. Porque ahora he dejado caer el circo en el actual plano de Valencia. Por lo tanto, la salida de las cuadrigas salía en el edificio de las comisiones obreras de la Plaza de Nápoles 2 Sicilia. Desde ahí saldrían. Y por las calles avellanas, obviamente, irían los caballos que girarían en la calle de La Paz. Y luego de vuelta, así lo mismo, así las 7 vueltas. Y acordaos, ¿quién gana una carrera de cuadrigas en el circo? No, ¿quién gana? ¿No? ¿Quién es el que gana? No, aquí no, ¿quién gana? El que pasa, el que acaba, ¿no? El que llega, el que da las 7 vueltas primero, ¿verdad? El carro, no la obliga. Gana el carro. Gana el primer carro que da 7 vueltas. No la obliga. A lo mejor puede llegar muerto, Es lo importante. Puede llegar muerto, Y van atados. Porque si no, cada vez que hacen una curva, la fuerza centrífuga
los expulsaría. Bueno, el Auriga iba atado. Hay el cinturón de seguridad. Por lo tanto, podría haber muerto de un golpe y el caballo, claro, y los caballos seguir haciendo las curvas y ganar la carrera habiendo muerto. Es una probabilidad. El circo siempre ha levantado pasiones. O sea, este circo tenía capacidad para 10.000. Si tenemos que la ciudad cabían 8.000, o sea, es que además venía más gente. O sea, el circo atraía. En Sagunto había circo, pero en el sur no. Probablemente las personas que vivían en Saetavis, en Játiva, o en Denia, o en Sucrone, tal, ese era el foco de... o en Liria mismo, en Lauro tampoco había circo. Era el punto de atención de todo el valle, las carreras. Porque eso era el ludus maximus, eso era el fútbol, ese es el Mestalla de la antigüedad. Donde, además, el tamaño es como 4 campos de fútbol, que para la proporción de las ciudades de la época es inmenso. O sea, a veces el circo es más grande que la propia muralla. Bueno, ¿pero qué pasó? Porque todo ese mundo de vino y rosas se acabó. Y ese mundo de vino y rosas se acabó de golpe. Se acabó de golpe una calurosa tarde de verano del año 260. Cuando, sin que nadie se lo esperara y sin que nadie tuviera la menor idea de lo que estaba pasando, la primera algarada de germanos entró en la región. Fueron los francos los primeros en entrar en Hispania. Cruzaron en un momento donde los emperadores romanos solo se preocupaban en darse tortazos entre ellos y se había caído todas las defensas del Rin. Aquellos cruzaron, saquearon las Galias a su gusto y no hartos ya con lo que habían rapiñado, cruzaron los Pirineos y siguieron bajando por la costa. Tarraco fue arrasada, Tarragona arrasada completamente, y Valencia sufrió muchos daños. De hecho, es un fragmento de la introducción de mi novela, es el momento más salvaje en el que aparecen los francos, claro, en un mundo donde todo el mundo está en el circo y disfrutando, y las procesiones y jaja y tal. Y claro, todo va bien y nada pasa nada, que de repente aparezcan unos tíos pelirrojos.